Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Génesis capítulo 6. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos, y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca, tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Termina el capítulo 6. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 6. Descubrimiento número 1. La existencia de un mundo espiritual de maldad. La multiplicación demográfica a partir de este capítulo 6 de Génesis tiene las siguientes características para darnos cuenta que en el siglo XXI la historia se repite y no hay nada nuevo debajo del sol. Multiplicación demográfica o aumento de la rebelión.
Dependiendo de la traducción de la frase, comenzaron a multiplicarse. Cualquiera de las dos cosas es característica de esta generación: multiplicación y rebelión. Perversión sexual de parte de los hijos de Dios. Manipulación genética, contacto extraterrestre. Aunque es controversial la identidad de estos hijos de Dios, su descendencia de gigantes que menciona este capítulo y otros dentro del Antiguo Testamento, como los gigantes en la tierra prometida, el gigante Goliat y otros con los que luchó Israel, los que se mencionan en el libro de Job, la literatura judía de la época de Yeshua, manuscritos del Mar Muerto y también literatura de otras culturas. El Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, la carta de Judas y algunas otras pistas, entre ellas los escritos de Pablo y declaraciones de Yeshua sobre su misión y otras deducciones de su mensaje, nos pueden dar convicción con confianza en interpretar la frase hijos de Dios como seres celestiales o ángeles que cayeron, que se rebelaron contra el Altísimo y eligieron mujeres buenas para poseerlas y engendrar seres híbridos que serían los gigantes de este relato. Y al hablar de mujeres buenas, tiene que ver con su apariencia física. La existencia de este mundo espiritual que trata de pervertir a la humanidad es el fundamento de los exorcismos del Nuevo Testamento y lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. Descubrimiento número 2. La humanidad continúa por gracia divina. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Génesis 6:8. Pero Noé encontró favor, halló gracia. La gracia es el énfasis de la Biblia. Es lo que hace la diferencia en su mensaje simple, sin complicaciones, sin añadiduras, sin filosofías, sin méritos humanos, sin religiosidad. Hay una anécdota sobre un famoso escritor cristiano llamado C.S. Lewis, reconocido por sus obras literarias, entre las más famosas, las Crónicas de Narnia. Cuenta la anécdota que en una ocasión fue invitado a un simposio, es decir, una presentación de especialistas en diversas religiones. El panel estaba conformado por grandes expositores de cada religión. La primera pregunta del moderador fue: ¿qué es lo que distingue o hace único al cristianismo? ¿Cuál es su aportación al mundo de las religiones? Pero el especialista cristiano, C.S. Lewis, no había llegado. Estaba atorado en el tráfico de Londres. El presentador comenzó con puntualidad inglesa y dejó que los especialistas de otras religiones trataran de contestar esta pregunta. Sin embargo, nadie llegaba a una respuesta concreta. Discutían si podría ser la encarnación de Dios. Pero ese concepto existía ya en otras religiones antiguas. La idea de dioses apareciendo en forma humana no era novedosa. ¿Sería entonces la resurrección? También existían historias sobre dioses o personas que renacen o resucitan de los muertos. Así que el debate continuaba. Y los especialistas en otras religiones no encontraban algo único del cristianismo, hasta que apareció C.S. Lewis. Y al enterarse de la pregunta, respondió: ¿qué hace único al cristianismo? Eso es fácil, dijo: la gracia.
Después de un poco de discusión, los conferencistas religiosos tuvieron que aceptar la simpleza de la declaración de C.S. Lewis. La idea de que la gracia de Dios se le otorga al que la recibe de manera totalmente gratuita, sin absolutamente ningún merecimiento o mérito humano, es completamente extraño o ajeno a cualquier filosofía o religión creada por los hombres, aún contra el instinto humano de buscar autojustificarse. El camino budista del ascenso espiritual, la doctrina hindú sobre el karma, la obediencia al pacto o la instrucción del judaísmo y el código de leyes y prácticas del Islam ofrecen un medio por el cual el hombre, con sus esfuerzos, puede obtener el favor divino. Pero solo la confianza absoluta en Cristo, sin añadiduras, sin aroma personal, hace accesible a un ser humano pecador el amor y la gracia incondicional e irresistible. Isaías 64, 5 al 6 dice lo siguiente: Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros, porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Romanos 4, versículo 4 al 8, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Se cierra la cita. La historia de la humanidad continuó a pesar de la multiplicación de la maldad, porque Noé halló gracia en los ojos de Dios, así como tú y yo en estos tiempos similares a los de Noé. Descubrimiento número 3. Características de Noé y su época. Noé era intachable, hebreo tamim, que significa completo, no defectuoso en sus generaciones, en referencia a la mezcla genética. Nuevamente, como en el caso del árbol del conocimiento o mezcla del bien y el mal, aquí vemos otra mezcla, en esta ocasión de seres de diferente naturaleza. Es por esta mezcla que Dios tiene que hacer un reset o un borrón y cuenta nueva con la familia de Noé que no se había mezclado. El hecho de que los ancestros de Noé no se mezclaron o contaminaron, una vez más, es el favor de Dios, que estaba preparando el nacimiento de Noé, que sin merecerlo, recibió el regalo del nuevo comienzo de la humanidad. Nota: para los escépticos o incrédulos que escuchan este relato como si fuera una leyenda o una película de ciencia ficción, recordemos nuevamente que Moisés, el escritor de este relato, se lo está dirigiendo a israelitas y a sus descendientes, que conocieron personalmente a gigantes en su conquista de la tierra prometida, en la época de su rey David, que mató a un gigante, y la de su ejército que estaba familiarizado con esta raza de gigantes. Él no está pensando en convencer a incrédulos del siglo XXI. Esa no es su meta.
ya que sus destinatarios saben perfectamente que estos seres eran tan reales como ellos mismos. Si los israelitas de esa generación o posteriores hubieran considerado este texto un mito, como algunos críticos bíblicos actuales afirman, simplemente lo habrían eliminado de sus escritos de historia sagrada. Y no solo este texto, sino muchos más que leeremos más adelante. Pero si lo hubieran hecho, la Biblia sería mucho más delgada de lo que es. Así que, si ellos no lo quitaron, no tenemos por qué hacerlo nosotros, ni ningún comentarista posterior, para tratar de acomodar lo que está escrito a nuestra mentalidad escéptica y racionalista. Una vez más, simplemente descubramos la Biblia simple. Lo que está escrito, ya sea que lo aceptemos o no, pero no lo podemos borrar, como ninguno de los relatos sobrenaturales de la Biblia. Por otro lado, apelando a nuestra razón, solo un acontecimiento así de sobrenatural, como la incursión de estos seres extraterrestres, por llamarles de alguna manera, ya que no son de la Tierra, puede dar respuesta a las evidencias de una inteligencia superior para construir, por ejemplo, las pirámides de Egipto y otras civilizaciones, templos religiosos, de lo que hay abundante evidencia arqueológica, calcular calendarios como el maya, conocimiento de aspectos del cosmos, que solo con acceso a la tecnología y conocimiento del siglo XXI podemos tener, revelar secretos sobre la minería para crear armas, el uso de hierbas y raíces para crear drogas, que según literatura judía antigua fue el conocimiento que estos seres angelicales le aportaron al ser humano con el fin de que se destruyese a sí mismo. Estos y muchos misterios más son evidencia de una inteligencia superior a la humana, que incursionó y sigue incursionando para destruirnos. Esa es la estrategia de la serpiente de la que se habla en Génesis 3:15, que tratará de destruir a la descendencia de la mujer por cuanto recibió la profecía divina que le pisaría la cabeza, tal como está escrito en Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Juan 10:10, Yeshua dijo: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Se cierra la cita. Paralelismos entre Noé y Yeshua. Noé y Yeshua fueron carpinteros. Noé tomó un martillo en sus manos. Yeshua fue martillado en sus manos. Noé construyó con madera. Yeshua fue clavado a la madera. Noé construyó una puerta. Yeshua dijo: yo soy la puerta. Que Dios nos permita entrar mientras la puerta de salvación aún sigue abierta, antes que sea demasiado tarde. Así como Noé y su familia, tú y yo estamos hallando gracia. No la rechacemos, no la menospreciemos. Los 7 días de la creación de Génesis 1 representan este mundo en proceso de juicio. El número 8 de la familia de Noé, que también representa a Yeshua, resucitando al final del 7º día y comienzo del 8º, o primero de la semana, representan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad, para vivir espiritualmente y no solo para lo material. Anteriormente, en Génesis 1:2, vimos la primera referencia a la tevilá en la religión judía, o purificación en agua equivalente al bautizo cristiano. Aquí, en el diluvio, con la salvación de Noé y su familia, vemos otro de los orígenes de esta práctica. Así que puedes utilizar este texto como fundamento para tu tevilá o bautizo.
aceptando el favor divino. Puedes sumergirte 8 veces en el agua en recuerdo de la gracia que halló Noé y su familia, agradeciendo a Dios por Yeshua, nuestra arca de salvación. En conclusión, ¿aceptaremos hoy el favor divino? ¿Apreciaremos su gracia inmerecida? Quizás el juicio no ha venido antes a tu vida o a mi vida por su abundante paciencia, pero recuerda que tiene un límite. Matusalén, aunque fue el hombre más longevo, ya que su muerte traería el diluvio, un día murió. Consideremos lo siguiente. Quizás venimos de una familia disfuncional, desintegrada, un ambiente de caos, de desorden, de vicios, de todas estas características de impureza, maldad, violencia, abusos, corrupción, etc. Pero hemos hallado el favor divino y estamos siendo llamados a comenzar una nueva historia, una nueva humanidad, una nueva familia. Nunca más lamentemos nuestro pasado o circunstancias actuales. Construyamos un arca de salvación, donde nosotros y nuestros descendientes le dan esperanza a una generación corrompida. No pongamos más a prueba la paciencia divina. ¿Escucharemos hoy su llamado al arrepentimiento? ¿Seremos como Noé para esta generación? ¿Entraremos por la puerta de salvación que es Yeshua e invitaremos a otros a entrar? Recordemos, el que salva una vida, salva al mundo entero. Si nuestra respuesta es afirmativa, oremos juntos. Gracias, Padre, por el favor y gracia inmerecidos que nos estás ofreciendo hoy. Te rogamos que tengas misericordia de nuestras familias, así como lo hiciste con Noé. Te rogamos que nos libres de los mismos pecados de esta generación, como la de Noé, de la rebelión, de la impureza y mezclas sexuales, de los pensamientos malvados, de la injusticia y corrupción. Gracias, Yeshua, porque nos advertiste que cuando viéramos estas cosas, tu retorno estaría cerca. Y nunca había estado tan cerca como ahora. Ayúdanos a estar preparados antes de que se cierre la puerta del llamado al arrepentimiento. Bendito seas por invitarnos hoy a entrar a tu arca de salvación. Yeshua. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Para escuchar toda la serie, visita nuestra página web www.descubrelabibliasimple.org.